ahí a mis 11, 12 años, no querer llegar a casa porque habían conflictos constantemente. Después de una discusión, mi mamá dijo, no quiero más de esta situación, y empezó a empacar su ropa rápidamente. Dijo, nos vamos, o si alguien se quiere quedar con su papá, pero nos vamos. Yo dije, no, pues yo me voy con mi mamá, todos los niños nos fuimos. Ahora teníamos problemas económicos para la comida, para la vivienda. Cuando apagábamos la luz en las noches, yo escuchaba cómo lloraba. Señor, seguiré. Cuésteme lo que me cueste, te seguiré. ¿A usted le gustaría liderar ese grupo, empezar a conformar ese grupo? Tuve una experiencia donde siento que mis pies se están despegando del suelo, como que me voy empezando a levitar, algo así. Siento que literalmente estoy a mucha altura. Y mi hermana, sin mucha experiencia, pues termina con el corazón roto, termina quitándose la vida. Para mí ese momento marca un antes y un después de mi vida. Hola familia, ¿cómo están? Qué alegría, otro nuevo testimonio. Como se pueden dar cuenta, hoy estoy solito. Mi esposita pues no puede estar hoy con nosotros, pero tenemos un hermoso testimonio para la gloria de Dios, un testimonio que ya me lo habían recomendado, me habían escrito, nos habían escrito a la cuenta de regalametuhistoria@gmail.com. Ustedes saben que cuando quieren regalar su testimonio, simplemente nos escriben y ya nos ponemos en contacto para ponerlo en oración y ya que sea como Dios quiera. Y este testimonio me lo habían escrito, ay, Alex, qué tan bueno que usted se contactara con el sacerdote, tal. Y resulta que lo escuché y un día me lo encontré en una Eucaristía. Yo dije, estas son las cosas del Señor. Entonces, bendito sea Dios. Hoy tengo pues la fortuna de tener este hermoso testimonio, pues no solo yo, sino todos ustedes, para que lo disfruten, para que lo compartan. Recuerden que estos regalos hay que compartirlos, no te quedes con ellos porque tú no sabes a quién le puede servir, quién necesita de ese regalo, de esa esperanza, de esa historia de vida que le puede cambiar el panorama. Entonces, que eso sea solamente para la gloria de Dios. Bueno, Padre Ronald, ¿cómo está? Bienvenido. Estoy muy bien, pues deseoso de compartir con ustedes esta experiencia de Dios en mi vida, en mi familia. Así que un saludo para todos los seguidores de Regálame tu Historia y por este trabajo tan hermoso que tú haces en compañía de tu esposa, siendo una familia que evangeliza a través de este medio digital. Es para mí una gran alegría encontrarme con Qué alegría, ustedes. Padre, pues tenerlo. Y bueno, yo sé que como siempre estos testimonios van a llegar a muchos corazones, a muchas personas. A todos les pedimos que dejen unos comentarios muy hermosos. Esta es una familia muy respetuosa, unos comentarios muy respetuosos, dándole apoyo al sacerdote, a nuestro Padre Ronald. Dios permita que este testimonio llegue a muchos lugares y que pueda regalarle esperanza a muchas personas. Entonces, Padre Ronald, por donde usted quiera comenzar. Bueno, perdón, comencemos con una pequeña oración. Me parece que sería lo mejor. Excelente, vamos a encomendar este momento al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de este medio digital. Te damos gracias por la comunión de los santos que supera las distancias, las barreras. Estamos unidos desde diferentes lugares del mundo, conectados en un mismo corazón, en el corazón de Dios, a través de un mismo espíritu. Por eso clamo al Espíritu Santo en este momento y le pido a Él que con su gracia preciosa toque nuestros corazones, nuestras vidas, que podamos testimoniar a través de este espacio. Oro por las personas que estén ahora mismo escuchando, por las personas que en el futuro llegarán a esta plataforma y se nutrirán de la palabra de Dios, del testimonio, de la oración que de aquí puede emanarse. Ven, Espíritu Santo de Dios, como en la mañana de Pentecostés. Ven sobre Alex, su esposa, su hija, ven sobre esta familia que evangeliza, ven sobre mi vida, ven sobre todos los que testimoniamos el poder de Dios, que muchos podamos regalar nuestra historia, nuestro testimonio para que
otros crezcan y avancen también y se motiven en su vida. Espíritu Santo, tú tocaste los corazones de los apóstoles y los transformaste en testigos, en aquellos que dan testimonio de tu nombre. Haz que nosotros a través de este encuentro, esta oportunidad, podamos también dar testimonio de nuestra fe y podamos ser un faro de luz en medio de la oscuridad del mundo moderno, que podamos ser como los cristianos de la primera era cristiana. Con su martirio se convertían en antorchas encendidas que iluminaban la oscuridad del imperio. Que también nuestra fe, nuestra oración sea esa antorcha que se enciende en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas de tantas mentes y corazones que están lejos del Señor, que están abatidos por el dolor, por las situaciones adversas. Que la palabra de Dios que hoy compartimos, que el testimonio que hoy estaremos disfrutando sea una gran oportunidad para encontrarnos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Que todos los santos vengan a acompañarnos, que la Santísima Virgen María, la testigo fiel que estuvo al pie de la cruz, ella nos anime y acompañe como acompañó a los discípulos en la mañana de Pentecostés. Señor, nos encomendamos a tu divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué belleza de oración. Padre, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ahora sí, Padre, por donde usted quiera comenzar. Bueno, pues soy el Padre Ronald Pulido. Soy sacerdote desde hace 13 años. El 28 de noviembre del año 2002, el Señor me concedió la gracia del sacerdocio y quisiera hoy compartir con ustedes esta experiencia de cómo he llegado a ser sacerdote, cómo me encuentro evangelizando a través del medio digital y de cualquier oportunidad que se nos brinda para compartir la experiencia de Dios. En alguna clase de comunicación en el seminario, un profesor nos decía, para hablar de Dios, aprovechemos toda oportunidad, todo espacio, así sea un banquito que le presten, súbase a ese banquito y hable de Dios, porque muchas personas necesitan escuchar que alguien les hable, que alguien les comparta, y es lo que el apóstol San Pablo dice: ¿cómo creerán si nadie les predica, si nadie les anuncia? Me llamó mucho la atención esta invitación de Alex, de su familia, para regalarles mi historia, dado que en lo que me fue contando me pude dar cuenta inmediatamente que era un espacio para dar testimonio, que son historias de testimonios, historias como la de todo ser humano, historias valiosas donde está la huella, la mano de Dios, y esa es la historia que hoy les traigo a todos ustedes. Yo hago parte de una familia de 7 miembros. Está mi papá, el diácono Gerardo Pulido, mi mamá, doña Rosa Inés Martínez, y soy el mayor de los 5 hermanos. El hermano que me sigue es Gerardo Andrés. Después está Olga Natalí, después Paola Rocío, y incluso cuando ya no esperábamos que tendríamos más hermanitos, mi mamá sale en embarazo de Jorgito, el menor, el Benjamín de la casa, y esa es mi familia. Y quiero aprovechar esta oportunidad para contarles ese testimonio de la mano de Dios en nuestra familia. Una historia que empieza el 22 de febrero del año 1984, cuando mis papás se casan en la parroquia San Sebastián de Roldanillo, en el Valle del Cauca. Y ese 22 de febrero, pues delante de un altar se comprometieron
para siempre como esposos e iniciaron con pie derecho con la bendición de Dios. Al año siguiente, el 27 de junio del 85, pues tuve la gracia de nacer en el seno de un hogar temeroso de Dios, de un hogar de principios católicos tradicionales. Mis papás, por costumbre, por tradición, me cuentan que gustaban de ir a la iglesia, gustaban muchas veces de orar el Santo Rosario. Y en ese calor de hogar me fui levantando y luego vinieron mis hermanos. Mis recuerdos de infancia, pues estamos muy seguiditos por edad. Yo creo que en el orden de nacimiento distamos entre 18 o 20 meses, máximo 2 años, un hermano del otro. Los primeros 4 nacimos así, muy seguiditos. Y recuerdo a mi papá trabajando, a mi mamá encargándose de nosotros, una familia bonita en un ambiente rural, campesino, en una veredita, la vereda de donde nosotros salimos se llama la vereda El Bosque. Resulta que este hogar, como todos los hogares, al principio los matrimonios suelen ser pues una luna de miel. Al principio los hogares son muy, digamos, muy bendecidos y todavía no hay tantas dificultades. Con el paso del tiempo, la llegada de los hijos, las cosas se van complicando poco a poco. La principal complicación que yo puedo recordar que había en el seno de mi hogar es que mi mamá tuvo que dejar su tierra, sus papás, sus hermanos, para venirse a vivir a la tierra de mi papá y a vivir muy cerca de la familia de mi papá. Y esto siempre causaba conflicto. Yo notaba que era un tema de discusión constante porque tal vez mi papá sin quererlo muchas veces terminaba como poniéndose del lado de su familia y mi mamá se sentía sola y no apoyada por su esposo. Era como algo constante que yo notaba en las discusiones. Esas discusiones fueron creciendo, los problemas de mi mamá con los vecinos que eran, digamos, los cuñadas de mi papá y sus hermanos, se fueron acrecentando al punto de que la relación se iba tornando insostenible. Yo recuerdo por ahí a mis 11, 12 años, venir del colegio y no querer llegar a casa. No querer llegar a casa porque habían conflictos constantemente. Muchas veces llegaba yo y encontraba a mi mamá llorando. Otras veces los encontraba en plena discusión. El rosario, la oración que al principio del matrimonio se hacía, se fue diluyendo, ya ese clima de oración, de oración en familia, se fue abandonando. Y después, con el tiempo, ya yo al crecer y al conocer de Dios, pues pude entender que ese fue un elemento fundamental para que los problemas empezaran a crecer y no se hallaran como soluciones. Recuerdo muchas veces salir del colegio e inventarme una tarea o quedarme con un amigo visitándole en su casa para no llegar a mi casa. Y ese era como el ambiente constante en mi casa. Llegó un momento donde después de una discusión mi mamá dijo, no quiero más de esta situación y empezó a empacar su ropa rápidamente y dijo, nos vamos o si alguien se quiere quedar con su papá, pero nos vamos. Yo siendo el mayor tenía 11, 12 años, yo dije, no, pues yo me voy con mi mamá, todos los niños nos fuimos. Y aquí digo yo,
una frase que he intentado compartir y que se quede grabada en el corazón. Cuando tienes un problema y la solución a ese problema no se llama Jesús de Nazaret, cuando la solución a ese problema no se llama Dios, sino que se me ocurre otra solución, he de tener en cuenta que estoy cambiando un problema grande por uno mucho más grande. Fue lo que pasó en mi casa en ese momento. Mi mamá pensó que la solución sería, me voy a otro lado. Me voy, dejo esta realidad, me voy a otro lado y se acaba el problema. Pero resulta de que mi mamá cambió un problema que ya era grande por uno mucho más grande, porque ahora había entrado en un proceso de separación. Nos fuimos a vivir a la ciudad. Somos campesinos. La ciudad no es tan fácil para alguien que viene de un ambiente del campo. Los recursos económicos de un campesino no son los suficientes para luego vivir en la ciudad. Entonces, ahora teníamos problemas económicos para la comida, para la vivienda. Mi mamá estaba en un estado emocional bastante complicado. Ya no escuchaba yo a mi mamá gritar, discutir con mi papá en casa, porque mi papá ya no estaba. Pero si mi mamá veía que los niños habíamos tirado al suelo los juguetes y habíamos hecho el desorden, como es común de los niños, los muchachos, ahora ella nos gritaba era a nosotros, porque estaba en un estado de histeria. Ya mi mamá no lloraba, yo no le veía lágrimas porque había discutido con mi papá, porque las cosas estaban mal con mi papá, sino que cuando apagábamos la luz en las noches, la recuerdo escuchar. Yo escuchaba cómo lloraba cuando era en la noche. Me imagino, ella pensaba, estamos en proceso de separación, no tenemos dinero suficiente, el matrimonio se me está destruyendo y todo eso que una mujer en un proceso de separación puede experimentar. Por eso digo yo que había cambiado un problema grande por uno mucho más grande. Gracias a Dios, en el vecindario fuimos bien acogidos y dentro de esas personas había una vecina muy pendiente de mi mamá. Tan pronto llegamos, vecina, bienvenida, en lo que le pueda servir. Incluso recuerdo que se me hacía que la vecina era como muy incisiva, ya demasiado pendiente de mi mamá, que ya hasta me molestaba un poco la actitud de la señora, de la vecina, porque de pronto mi mamá estaba por ahí barriendo un poco, ya ella llegaba a hacerle conversación. Pero son las formas de Dios actuar, porque esa vecina en tanta conversación y acogida y cercanía a mi mamá, se termina dando cuenta de que mi mamá viene huyendo de un problema que tiene con su esposo, y ella notaba, a mi mamá se le notaba en su semblante, en su rostro, se le notaba la tristeza, el dolor que estaba viviendo. Y la vecina le dice, doña Rosa, yo pienso que a usted le hace falta un grupo de oración, un ambiente donde pueda orar. A usted le falta acercarse más a la iglesia. Le recomiendo un grupo de oración que hay en la parroquia de la Santísima Trinidad del barrio Los Pinos. Vaya, esto era en la ciudad de Roldanillo Valle, al norte del valle. Y mi mamá en ese momento aprovechó la oportunidad. La vecina le dio un consejo a tiempo que también ella supo acoger. Es tan importante saber aconsejar a las personas en momentos adversos. Ahí uno comprende por qué alguien en momento de angustia, de desesperación, termina yendo donde no debe.
termina involucrándose con las personas que no convienen, porque recibe malos consejos. Personas con una enfermedad bien fuerte, a veces en lugar de aferrarse a Dios, van a dar donde un estafador que les dice con este bebedizo o este rezo que le voy a hacer y tanto dinero que pague, usted se va a sanar de ese cáncer. Muchas veces pasa eso y la persona resulta involucrada con brujería, con tantas cosas. Gracias a Dios, y para mí esa vecina es fundamental, que el Señor la tenga en su gloria, doña Tulia Valencia, invitó a mi mamá a ir al grupo de oración. Algo paradójico y que me causa gracia cuando cuento esto, es que con los días me di cuenta de que la vecina no iba al grupo de oración, pero ella sabía dónde estaba el grupo y que le podía hacer bien a mi mamá, lo cual nos dice que uno puede tener la solución para otra persona, aunque uno no la esté aprovechando y que la bendición de Dios puede venir de cualquier parte. Mi mamá se va al grupo de oración. Ese día nos invitó a todos. Vamos, hijos, ¿quieren ir? Vamos al grupo de oración. Recuerdo que era los lunes a las 4 de la tarde. Y los niños, los muchachos decíamos, no, mamá, nos quedamos nosotros viendo la televisión, los dibujos animados y ve tú. Como mi hermanito menor, Jorge Hernán, pues estaba tan pequeño, a Jorgito sí se lo llevaba, Jorgito, vamos, y bueno, el niño caminaba para donde fuera la mamá, y esto fue una bendición para él, y por eso digo que Jorge nos tiene ventaja a todos los demás, porque prácticamente él nació en una familia ya de ir a grupo oración. Desde muy pequeñito mi mamá lo vinculó a la iglesia. Yo recuerdo que mi mamá se fue a ese primer grupo de oración y llevaba su rostro típico de los últimos días, de trasnocho, de tristeza, de angustia, y vino diferente. Yo notaba que había venido diferente y a los 8 días volvió y vino mejor, y así empezó un proceso de mejoría. Ahora entiendo yo de que la oración principal de mi mamá para aquel entonces era pues su hogar, lo que estaba viviendo. Empezó a orar por mi papá, empezó a orar por los hijos, para que Dios interviniera en la situación tan difícil que estábamos atravesando. Ahí digo yo que cuando se empieza a orar, hay que prepararse para el milagro. Hay que empezar a prepararnos porque, decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el fundador de mi comunidad Los Siervos del Espíritu Santo, la única oración que se pierde es la que no se hace. Mi mamá empezó a orar y los milagros, el actuar de Dios vino, pero enseguida, prontamente. Más o menos, recuerdo yo, al mes y medio de estar mi mamá en oración, nos llegó una noticia. ¿Cuál era la noticia? Que mi papá se había inscrito para participar del retiro espiritual del Seminario de Vida en el Espíritu. Sí, qué bien. Este seminario lo dirigía una señora, doña Luz Mari, y su esposo, don Salvador Gómez. Estos esposos se dedicaban a dictar charlas, retiros espirituales, y mi papá resultó inscrito para ese retiro espiritual, síntoma de que la oración de mi mamá estaba funcionando. Y mi papá, en medio de su apuro, su necesidad, su hogar se le estaba destruyendo, aprovechó también el buen momento y va a ese retiro espiritual. Yo no lo podía creer porque mi papá, un fin de semana, ir a la iglesia o irse algo de Dios, impensable. Mi papá un fin de semana lo podíamos encontrar apostando con los gallos, tomando las cervezas
jugando tejo, en cualquiera de estos planes de fin de semana para un hombre de campo, de pueblo, pero no un ambiente de retiro espiritual. Nos resultaba increíble, prácticamente que lo creímos cuando ya supimos que fue un hecho. Mi papá da su testimonio diciendo que al final de ese retiro espiritual oraron por todas las personas y a él le impusieron las manos, le hicieron oración, don Salvador, doña Luz Mari, le hicieron oración. Y él en ese momento de fusión, de encuentro con Dios, de recibir el Espíritu Santo, hizo un compromiso. Él dice que él estaba con su rostro lleno de lágrimas y en medio de su oración, su llanto compungido por la acción del Espíritu Santo, hace un compromiso con Dios. Y le dice a Dios, Señor, te seguiré. Cuésteme lo que me cueste, te seguiré. Son palabras textuales de mi papá. Si me devuelves mi hogar, te alabaré. Si no me devuelves mi hogar, de todas formas te alabaré y te seguiré. Es decir, que mi papá hizo un pacto con Dios de seguimiento incondicional. Decía, si Dios me perdona y me da una nueva oportunidad con mi hogar, pues gloria a Dios. Y si no, pues ya descubrí que mi vida fuera de Dios no tiene sentido y seguiré de todas formas a Dios. Ya en mi hogar, en mi casa, aunque mis papás seguían separados, ya eran 2 personas y las principales personas en un hogar para hacer oración. Mi mamá en su grupo de oración y mi papá ahora también se integraba a un grupo de oración en el pueblo. El fruto de esa oración va a ser que a los 2 meses más o menos o 3 de ese encuentro de mi papá con el Señor, mi papá va con el médico, siente un dolor en la parte de la ingle. Y resulta que como somos del campo, mi papá levantando un bulto muy pesado de café se había herniado. Y el médico le dice, esa hernia se puede estrangular, la veo muy peligrosa, lo mejor es operar prontamente. Y le programó la operación. Entonces mi papá fue a visitarnos y a contarnos su situación médica. Y mi mamá le pregunta, Gerardo, ¿y usted cómo piensa hacer allá en la finca? ¿Usted quién lo va a cuidar? Y mi papá, ya como un hombre de fe que estaba caminando en fe, dijo, pues Dios proveerá, Rosita, Dios proveerá. Y eso yo creo que tocó las fibras del corazón de mi mamá, porque mi mamá le dijo, Gerardo, entonces yo no se preocupe, yo lo voy a cuidar en la recuperación de la operación. Y desde entonces mis papás volvieron. Desde entonces mi hogar se restauró y eso ya fue una felicidad total para los hijos, para los esposos. Y algo muy bonito que sucedió a partir de entonces es que mi hogar dejó de ser un campo de batalla donde era la pelea, la discusión, donde yo ni quería llegar a casa, a ser un grupo de oración diario, un ambiente espiritual buenísimo, que incluso ya a los niños ya no molestaba, porque todas las noches, recuerdo 7, 8 de la noche, la hora de la novela, la hora de ver la televisión, mi papá decía, apagamos la tele, apagamos todo y vamos a orar el rosario. Por eso siempre aquí a mi lado, cuando estoy compartiendo el Evangelio, siempre tengo un rosario a la mano que me recuerda que en mi casa se oraba el rosario todas las noches, en familia. Y puedo certificar esa palabra, esa frase que dice, familia que reza unida, permanece unida, porque hasta el día de hoy puedo dar testimonio de ello.
Hermanos, sencillamente todo cambió. A los niños no nos gustaba mucho cuando ya había que apagar la tele, orar el rosario. Para un niño el rosario no es tan divertido porque a los niños les gustan las cosas en movimiento, lo que tenga movimiento, juego. Y uno de un niño, de muchacho, pues el rosario no nos llamaba tanto la atención, pero cómo valoro hoy que mi papá, en un buen sentido de la palabra, pues nos obligaba a todos a orar. En algunos momentos nos peleábamos con mi hermano, con Gerardo Andrés, nos peleábamos o empezábamos a jugar y mi papá tenía que parar el rosario. Al principio nos sacaba de rosario, entonces ya habíamos descubierto una estrategia para no estar en los momentos de oración, solo era pelear o jugar y mi papá se disgustaba y nos retiraba de la oración. Pero con los días él descubrió que era una estrategia para nosotros no estar, y cuando intentábamos como sabotear el rosario, mi papá decía, pues ahora con letanías, ahora se extiende más el rosario. Ay, Entonces nos tocó muy sabio el papá. demasiado sabio, ¿no? Entonces nos tocó ya aprender a orar y al principio costó, pero con el tiempo yo pienso que se volvió la disciplina más importante y la que aún nos sigue sosteniendo. Esa oración diaria y especialmente el Santo Rosario. Mi mamá constantemente oraba el rosario. Yo puedo hablar de 3 o 4 rosarios que podía orar en un día fácilmente, y esa oración pues fue fundamental. De ahí en adelante yo puedo contar más o menos 5 años de mis papás estar sembrando semilla de fe, semilla de oración en los niños, que ya no éramos tan niños, que ya nos hicimos adolescentes y con los afanes propios de la adolescencia y las preocupaciones para la mamá, para el papá. Y yo creo que supieron soportar con paciencia, orar y confiar en Dios. En algún momento incluso yo me iba ya alejando con los amigos, empieza esa época de los 15, 16, 17 años en que ya el joven se siente grande, no quiere obedecer y mis papás supieron con paciencia, con mucha confianza en Dios, esperar a que esa semilla que se iba sembrando en nosotros en algún momento empezaría a producir fruto. Y es así como cuando termino la secundaria, el colegio, me gradúo. Al poco tiempo de graduado, el párroco de mi pueblo, al verme por ahí más bien volantón, que no estaba todavía estudiando y estaba más bien tranquilo, sabiendo que mi papá, que mis tíos habían tenido una conversión importante, mi papá ya dirigía grupos de oración, ayudaba en catequesis en la parroquia, pues seguro el párroco pensó de que yo también ya sabía muchas cosas sobre Dios, lo cual no era tan así. Más bien, yo estaba era en ese tiempo de la juventud, del baile, de los amigos, de los paseos. Pero el párroco me llamó y me dijo, ¿usted es el hijo de don Gerardo? Sí, padre. Pues le quiero proponer algo. Acá en la parroquia el grupo de jóvenes se acabó hace más o menos como 2 años, no ha vuelto a haber grupo. ¿A usted le gustaría liderar ese grupo, empezar a conformar ese grupo? Yo no sabía absolutamente nada de un grupo de jóvenes ni de servir en la parroquia. Pero el detalle del sacerdote, de pensar en mí, de darme confianza,
me hizo lanzar. Qué importante darle la oportunidad a los jóvenes y confiar en ellos. Para mí fue muy importante y me lancé. Y ahí empecé como a acercarme a la parroquia. Yo me imagino a mis papás diciendo, bueno, ya el Señor nos está escuchando, ya empezó a dar frutos la Claro. oración. De ahí, de ese grupo que empecé de jóvenes, conocí a otro muchacho que me invitó a ir a una actividad que se hacía toda una noche de vigilia en oración, lo cual para mí al principio resultaba descabellado porque decía yo toda una noche orando, pues orar una hora está bien, ir a la iglesia, a la misa está bien, pero toda una noche en oración como que no cabía en mi cabeza esto. Y de tanto insistir, con el tiempo llegué a esa vigilia de oración y cuento esa vigilia de oración porque para mí fue determinante. Eso fue el 10 de agosto del año 2002. Llego a la vigilia, recuerdo que me fui con una de las muchachas del grupo juvenil, entonces más bien en un ambiente de, de de amistad, de ir a conversar mucho, de ir en otro rol como los jóvenes, a veces que no nos ubicamos en el ambiente, pero gracias al líder de la vigilia como que nos ubicó y nos dijo, muchachos, ustedes acá vinieron, valoro mucho, pero pues si ustedes no van a estar como a lo que vinieron, pues mejor se van. Uy, yo recuerdo una vergüenza tremenda porque nos llamaron la Claro. atención y más que yo coordinaba el grupo de los jóvenes, no podía quedar tan mal, ¿no? Pero fue bueno. En esa noche recuerdo, escuchábamos un audio de la conversión de la doctora Gloria Polo, que ella ha dado su testimonio incansablemente desde que saliendo de la Universidad Nacional en la capital de Colombia le cae un rayo, literalmente le cae un rayo y ella estuvo al borde de la muerte en una unidad de cuidados intensivos. Escuché ese testimonio, escuché también un testimonio sobre la aparición de la Virgen María en Medjugorje y estos dos testimonios me despertaron mucho la fe. Yo distingo dos tipos de fe. Una, la fe tradicional que nos han enseñado desde casa, de que en el cielo está Diosito, la mamá nos ha enseñado a orar el Padre Nuestro, nos han enseñado por catequesis la historia de Jesús y asimilamos una fe en Dios y sabemos quién es Dios, racionalmente lo entendemos y lo percibimos en nuestra vida espiritual. Ese es un tipo de fe. Y otro tipo de fe es una fe que yo llamo carismática. Esa fe que narran los evangelios de un Jesús que cura a un ciego, de un profeta que hace que descienda fuego del cielo. Eso que trasciende las leyes naturales, que se sale de lo cotidiano. Pues para mí que a una señora le cayó un rayo y está viva contando el testimonio y más que es un testimonio formidable, hablando de una experiencia prácticamente de haberse presentado delante de Dios y saber que no se había salvado porque se creía buena, pero no era tan buena. Escuchar el testimonio de que en nuestra época, en Medjugorje, la Virgen María se estaba manifestando. Para mí eso era impactante y despertó en mí una fe diferente a la fe cotidiana que tenemos. Tuve una certeza de que Dios está vivo, de que lo de Dios es más real de lo que ya yo me imaginaba que era. Me motivó muchísimo esa vigilia de oración. Lo que más recuerdo es que hacia la medianoche era como la gran oración y en torno a una fogata, porque esta vigilia no era una iglesia, en una capilla, sino en lo alto de una montaña, donde lo único que había era una cruz que se había levantado en la montaña
y ahí hacíamos como campamento y en torno a esa fogata, pues dijo el líder, vamos a hacer una oración, vamos a pedir el Espíritu Santo. Mi alma, mi ser tenía un deseo impresionante de recibir el Espíritu Santo. Cuando empezamos a orar tomados de las manos, yo recuerdo que tuve una experiencia donde siento que mis pies se están despegando del suelo, como que voy empezando a levitar, algo así, yo con mis ojos cerrados, al principio pues muy emocionado, pero llegó un momento como donde experimento vértigo, donde siento que literalmente estoy a mucha altura y abro mis ojos de repente y me doy cuenta que mis pies están en el suelo y que no está pasando lo que yo estoy sintiendo. Ahí interpreto y me doy cuenta de que estaba teniendo una experiencia espiritual, que era en el alma, en mi corazón, que estaba experimentando esa llenura de Dios. Para mí ese momento marca un antes y un después de mi vida. Para mí ese momento es como para los apóstoles el Pentecostés. Para los apóstoles, a pesar de que habían estado con Jesús 3 años, lo habían visto hacer milagros, todo, después lo negaron, lo dejaron y no habían entendido muchas cosas. El día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, fue como que la foto que estaba en negativo se reveló y ahora se ve todo con claridad. Más o menos algo así me sucedió también a mí el 10 de agosto del 2002. Bajé al siguiente día de esa montaña con la convicción de que Dios está vivo, una convicción de que tenía que confesarme porque yo pensaba que me confesaba bien porque mi papá decía, ya es Semana Santa, hay que ir a confesarse. Íbamos y nos confesábamos como de las cosas tradicionales que uno sabe que dijo una mentira, que se le robó un lapicero a un compañero en el colegio, cosas como esas. Pero ese día yo tuve sentido de culpa, de pecado, y quería yo confesar muchas cosas que ni se me habían ocurrido. Y efectivamente, a los 2-3 días pude ir a una Eucaristía con un sacerdote, el padre Palacio, que vino de la ciudad de Tuluá, nuestro pueblo, dio una Eucaristía de oración por enfermos. Para mí eso fue formidable, esa experiencia del sacerdote. Me confesé y empecé un camino espiritual. Yo iba a 3 grupos de oración en la semana. El sábado iba a la vigilia toda la noche y participaba de Eucaristía casi diario. Todo el fin de semana iba a Eucaristía y los días que en semana había Eucaristía, porque como era un ambiente rural, pues en el pueblo no todos los días se podía participar de la Eucaristía. Y a esa experiencia me empezó a acompañar mi hermana Natalie. Ella fue conmigo a la vigilia de oración desde el primer día. Entonces en mi casa ya no era solo mi papá y mi mamá en esa convicción fuerte de fe y de ir a la iglesia y de evangelizar, sino que ahora también mi hermana Natalie y este servidor estábamos ya comprometidos. Mi hermana era catequista, yo también. Y así poco a poco empezó un camino de acercamiento ya por convicción. Ya no éramos los niños, los jóvenes, que nuestros papás son muy de la iglesia y a nosotros nos toca ahí acompañarlos en algunas cosas, sino que empezamos también a jalonar y a evangelizar. Experimentaba yo un deseo de traer a otras personas. En esto yo distingo cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús, un bautismo de Espíritu Santo, es porque tiene un gran deseo de conversión y de que otros vengan a beber de esa misma agua que ha apagado la sed del corazón. Estuve por ahí un año invitando a mi hermano Gerardo, vamos al grupo, vamos a la vigilia. Y siendo un muchacho bueno, era tan bueno que él solo salía a la casa, iba al colegio y volvía. Ya él no lo veías en vicios, en cosas en el pueblo, pero tampoco lo veías en la iglesia. Y un día, después de tanto insistirle, le dije, vamos a la vigilia hoy. Y no lo vuelvo a invitar, solo por hoy. Acéptame la invitación hoy.
Y creo que yo le había insistido tanto que dijo, ¿en serio? Si voy ya no me vuelves a invitar. Y le dije, sí, una vez que vayas está bien. Yo queriendo que fuera a conocer la experiencia. Y me dijo, pacto. Y pactamos. Ay, Dios santo. Y yo le digo, Diosito, solo tenemos una oportunidad. Una sola oportunidad tenemos ahora con mi hermano. Y recuerdo que llegamos a la vigilia, empezamos a orar y la oración muy bonita. Y él cuenta que por ahí a los 2, 3 minutos de haber empezado la oración al Espíritu Santo, cuando él abrió las manos a disponerse como nos estaban orientando en la oración, dice que con sus ojos cerrados puede ver como una gran bola de fuego que viene así por su cabeza y le llena todo su cuerpo, generándole una sensación de paz, de bienestar, de felicidad. Pues uno entiende, ese fuego representa el Espíritu Santo y ese día recibió el Espíritu Santo. De ahí en adelante mi hermano Gerardo Andrés ya no se perdió grupo, ya estuvo vinculado a la parroquia, ya estuvo siempre en las cosas de la iglesia. Esa insistencia dio frutos, padre. Totalmente. La insistencia de la oración y nos fuimos convirtiendo en una familia líder en la iglesia. Nos fuimos convirtiendo en una familia referente. De hecho, hasta el día de hoy todavía, cuando alguna pareja está mal, cuando se están separando, llaman a mi papá. Don Gerardo, venga, ustedes que tienen experiencia. Mi papá y mi mamá, a muchas parejas, a muchos hogares, han ayudado con su testimonio, con su palabra, con su oración. El párroco, viendo que mi papá estaba tan comprometido, lo llamó a prepararse en el seminario para el diaconado permanente. De hecho, acá en la diócesis de Sonsón, Río Negro, también está el programa que es para hombres casados que tienen sus hogares y se destacan en la iglesia, pues pueden aspirar a ser diáconos. Por gracia de Dios, mi papá al día de hoy ya tiene 13, 14 años de haber recibido el diaconado permanente, más compromiso. Y cuando Dios se fija en una persona, en una familia, se fija en todos. Me gusta mucho el pasaje de Zaqueo, que narra que Zaqueo llevó a Jesús a la casa, pero cuando Zaqueo experimenta la conversión y dice, voy a devolverle a los que les he robado, voy a repartir lo mío a los pobres, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No dice, hoy le llegó la salvación a Zaqueo, sino que dice, hoy ha llegado a esta casa. Entonces Dios fue llamando. Dios nos fue llamando en proceso. Eso no fue de un momento a otro. Todo es fruto de proceso y procesos largos de oración. Ya mi papá estaba en el diaconado, ya lleva unos 3 años formándose, cuando viene también el llamado para mí. Leí la vida de San Francisco de Asís, para mí fue muy impactante la vida de este santo, y en mi corazón se despertó el deseo de hacer algo como él, de hacer algo especial con mi vida. Y duré 6 meses pensando que por haber leído esa historia mi mente se había confundido, porque yo quería seguir estudiando, me ha gustado mucho la parte mecánica y yo quería especializarme, estudiar algo en lo que yo pudiera ser mecánico. Y 6 meses estuve negándome a eso que sentía en mi corazón a raíz de haber leído a San Francisco de Asís. A los 6 meses le digo a Dios, si esto es tuyo, si esto yo no me lo estoy inventando, si no es una confusión por haber leído la vida de este santo, haz conmigo lo que quieras, pero yo no voy a hacer nada por mi parte. Tú haz conmigo lo que quieras, pero yo no voy a salir a preguntar, a buscar qué hacer, no. Y le digo esto a Dios por ahí un martes, un miércoles.
Al fin de semana salgo a la parroquia y el párroco me dice, Ronald, el obispo viene a confirmaciones el próximo fin de semana, te dejas ver que te voy a presentar con él. Pero yo nunca intuía las intenciones del sacerdote. Yo pensaba, como yo lidero el grupo de jóvenes, el sacerdote me quiere presentar con el obispo. Y así fue, me presentó con el obispo, me dejó hablando con él ahí, yo me sentía súper bien, pues muy importante porque el padre me había presentado con el obispo. Y a los 15, 20 días después de ese evento con el obispo, me dice, Ronald, hay un retirito espiritual en el seminario. Y como yo no me perdía nada de lo que la diócesis hubiera, que una vigilia, que un concierto, que una misión, pues yo dije, ¿el retiro? Claro que sí. El padre nunca me dijo de querer retiro, él me invitó. Cuando llego al retiro, el sacerdote me llevó, era el seminario. Era una convivencia de un fin de semana de aspirantes al seminario. Pues ya el padre me había dejado allá, ya yo no me podía ir, pero fue la respuesta de Dios a lo que yo le había dicho, que yo no iba a hacer nada, y Dios hizo todo. Ya llegué al seminario, nos hablaron mucho de la vocación del sacerdocio, y me fui ya demasiado inquieto de que entonces Dios sí me estaba llamando. A la próxima vez, otro retiro, ya era toda la Semana Santa y definitivamente dije, Dios me está llamando al sacerdocio, y ahí empezó ya un camino de respuesta al sacerdocio. No era seguro si era allá, en Cartago, era la diócesis de Cartago, de donde somos originarios. No estaba seguro en cuanto al carisma, porque como les he narrado, pues yo nací fue en experiencia carismática, grupos de oración, vigilias de oración, conciertos, todo esto muy carismático, y buscando como dónde podían y dar esa experiencia que yo ya tenía, fue que llegué a la Ceja Antioquia en el año 2004, conocí los Siervos del Espíritu Santo, que son un seminario especializado en el carisma de la renovación en el Espíritu en la iglesia, y en el 2005 inicié el seminario. Desde que inicié el seminario acá en la Ceja Antioquia, empecé a invitar a mi hermano, a Gerardo Andrés. Le dije, Gerardo Andrés, tú tienes mucho perfil también para ser seminarista, anímate. Y él sacaba una excusa, la otra, decía, no, yo soy muy tímido, soy muy callado, ustedes los carismáticos alaban mucho, cantan mucho, yo no soy capaz de hacer eso. Y yo solo le decía, es que Dios necesita sacerdotes diferentes, de diferentes carismas, y hay uno que habla más, hay otro que es más callado, pero tú tienes el perfil. Todos lo veíamos como que menos él no se daba cuenta. Llegó el momento donde ya pues no le insistí más, pero lo llevé a un encuentro de jóvenes que fue en Cartagena, al Encuentro Nacional de los Jóvenes Carismáticos en enero yo creo que del 2008 más o menos, 2007, 2008. Y en ese congreso de jóvenes creo que Dios tocó ya el corazón de Gerardo Andrés, y cuando regresamos, pues ya él estaba prácticamente listo para iniciar la vocación, y sin hacer proceso con el seminario, solo sabía, el rector sabía que era mi hermano. Yo le digo, pues mi hermano está motivado, ya vino del congreso motivado, y dijo, pues lo recibimos, y faltando como una semana para iniciar ya clases, lo recibió, y ahí empezó también mi hermano su caminar al sacerdocio. Recibió la ordenación sacerdotal en el 2016, ya va caminando ya varios añitos en el sacerdocio. En el año 2007, como familia, vivimos un momento bastante fuerte, y es que siendo una familia ya volcada a lo de Dios, yo ya llevaba 2, 3 años estudiando en el seminario, mi papá ya mucho recorrido, pues toda la familia, todo esto que les he contado, evangelizando y sirviendo a Dios,
vivimos una pérdida bastante trágica, y es que Olga Natalie, la tercera en orden de nacimiento, se enamoró por primera vez, quien lo creyera, del hermano del párroco de mi pueblo, un muchacho también pues que veíamos que era un muy buen muchacho, y mi hermana sin mucha experiencia pues termina con el corazón roto, y en medio de esa fractura de su corazón termina quitándose la vida con un veneno letal que se usa en el campo, en el ambiente agrícola. Cuando mi papá llegó, ella se ha quedado solita en la casa, después de que le sucedió pues esta decepción amorosa. Cuando mi papá llegó, ella intentó pedir ayuda, abrió la puerta, dio 2 pasos y ya se desvaneció, y yo pienso que duró viva por ahí unos 3 o 5 minutos más después de eso, y no alcanzaron a llegar al hospital con ella. Fue un golpe fuertesísimo, donde yo pienso que como la fe de Abraham, nuestra fe fue probada. Como la fe de Abraham, nosotros también como familia tuvimos que pasar ese trago amargo de ver morir a un miembro del hogar, pero nunca desistimos de seguir a Dios. Nunca la fe se sintió como quebrantada, como que Dios nos abandonó. Siempre confiamos en Dios. Siempre creímos en que Dios tiene un plan más grande que supera nuestro plan, que Dios ve cosas que nosotros como seres humanos no vemos. Y en lugar de echarnos atrás, nos fuimos con más fuerza y nos volcamos más a las cosas de Dios. También en mi fe hay un antes y un después de esa partida de mi hermana. Fue la oportunidad, me preguntaban en el seminario después de venir de las exequias los compañeros, ¿cómo le fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo les decía, principalmente fue una oportunidad para dar testimonio de Dios, de que lo que nosotros predicamos y creemos no son palabras, sino que es una convicción de fe verdadera, porque así nos vio el pueblo, no nos vio quebrarnos nunca, nos vio fortalecidos. Incluso algunas personas decían, esta familia está en un estado emocional de negación. Cuando pasen los días y salgan de ese estado de negación, van a sufrir más y se van a enterar de lo que realmente pasó, de que la niña ya no está, porque nosotros estábamos tan fortalecidos que al funeral llegaban personas a darnos sus condolencias, el sentido pésame, y cuando llegaban esas personas de los grupos de oración, personas que nos apreciaban mucho, nos daban un abrazo y empezaban a llorar. Y yo recuerdo que con mi hermano Gerardo Andrés abrazamos a estas personas y les decíamos, Dios está con nosotros, no te preocupes. Nosotros consolábamos a los que estaban consolándonos supuestamente. Sí. Y pasó el tiempo y nunca nos derrumbamos por esto, por el contrario nos fortalecimos más. Al siguiente año, como fruto de que permanecimos firmes en la prueba, ya entra mi hermano Gerardo Andrés al seminario también, y ya entonces era mi papá estudiando en el seminario para ser diácono, 2 hijos seminaristas, y más avance en las cosas de Dios. A Corquito el menor la gente lo bromeaba mucho porque decían, su hermano mayor va a ser sacerdote, su otro hermano también. Y le decían, usted cuando se gradúe del colegio, usted no tiene opción, a usted le toca ser sacerdote. Y él se reía. Desde niño evangelizaba, desde niño aprendió la fe. Yo recuerdo que lo pusimos a predicar más o menos desde que él tenía por ahí 11 años. El debut de Jorge predicando con Biblia en mano fue a los 11 años, un retiro que dictamos para familias en la parroquia, y pues los predicadores éramos todos los miembros de mi familia. Mi papá tenía tema, yo tenía tema, mi hermano daba tema, y cuando se levanta el menor de 11 años y empezó a dar un tema con una propiedad, con una facilidad, la gente estaba
impresionada de dónde salió este niño y cómo hace esto. Y él, notando ese estupor en la gente, les dice: no se asombren de que yo predique, porque desde que yo tengo uso de razón en mi casa solo se habla de Dios, de los grupos de oración, del seminario, de la teología. Las discusiones en la mesa cuando están mis hermanos y mi papá es hablando de teólogos, es hablando de que cuál profesor es más bueno, el del seminario de los muchachos o el del seminario de mi papá. Entonces yo he escuchado esto. Y un testimonio muy bonito de Jorgito es que cuando él entró a la escuela y ya llegó el tiempo de aprender a leer, su motivación para aprender a leer era no tener que esperar a que mi papá llegara del campo por la tarde, se aseara y tomara la Biblia para que le leyera historias del Antiguo Testamento, porque al niño le gustaban esas historias de las guerras, los filisteos, Sansón, todo eso le gustaba mucho al niño. Entonces el niño quería ser independiente para él, a la hora que quisiera, poder leer la Biblia. Y cuando aprendió a leer, eso fue lo que se puso a hacer el niño. Cuando las visitas llegaban a mi casa, mi mamá, mientras preparaba la arepa y el chocolate para atender la visita, el niño sacaba algún libro o sacaba la Biblia y empezaba a contarle a la visita, a evangelizar a las personas que llegaban a visitar mi casa. Esto impactaba mucho. Y bueno, por eso ahora uno entiende por qué el padre Jorge Hernán, que también hace presencia como yo en el medio digital, asimismo lo encuentran, o a mí, como padre Ronald Mauricio Pulido en el YouTube, y Jorge Hernán Pulido Martínez también está en el medio digital, en el YouTube. Cuando Jorge se graduó de grado 11 en el colegio, Jorge obtuvo de las mejores calificaciones en el ICFES, en las pruebas de estado. A nivel del Valle del Cauca, estuvo entre los mejores. Por lo tanto, adquirió una beca. Podía elegir en la Universidad del Valle o en una de las universidades públicas en la carrera que quisiera. Estaba becado para estudiar porque se ha destacado en lo académico, tiene bastantes capacidades. Cuando le preguntamos en casa, mientras que yo a Gerardo Andrés todo el tiempo le dije: tú tienes vocación sacerdotal, y con el tiempo Dios lo demostró. A Jorge Hernán yo nunca le dije: Jorgito, usted tiene llamado al sacerdocio, porque son de esas cosas que son tan evidentes, las tienes tan claras, que ni siquiera hay que decirlas. Yo nunca le dije: te espero en el seminario, si quieres ser sacerdote yo te apoyo. Nunca, nada de eso. Cuando le preguntamos: Jorge, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué carrera vas a escoger? Porque te ganaste una beca para elegir la carrera que quieras. Y dijo: no, yo me voy es para el seminario. Bueno, Jorge ya lleva un año siendo sacerdote para la gloria de Dios. Y en mi casa terminamos prácticamente, pues, los 4 hombres de la casa consagrados. Mi papá fue consagrado el 13 de mayo del año 2011. Yo el 28 de noviembre, del 2012. Gerardo Andrés, noviembre del 26 de noviembre del 2016. Y Jorge Hernán lleva un año y medio más o menos. Fue ordenado sacerdote en la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Monseñor Fidel León Cadavid, que es el obispo de nosotros, de acá de la diócesis de Sonsón, Río Negro, y por tanto obispo de los siervos del Espíritu Santo, fue a las 3 ordenaciones a nuestro pueblo, que es un pueblito por allá escondidito en la cordillera del Valle del Cauca. Ha ido a darnos la gracia del orden sacerdotal. Esto ha traído otras vocaciones. Fue muy bonito en la ordenación de Jorge Hernán. Uno de los primitos, bueno, hijo de un primo de nosotros, y le preguntaron:
¿Y usted qué quiere ser cuando grande? Y el niño que todavía no pronuncia bien dice, yo quiero ser de los que consagra. Y ellos no le entendían el niño qué quería decir, que si eso era médico o aviador o qué. Y entonces ya el niño explicó que como los primos, que como el primo Jorgito, entonces ya ellos entendieron que él quería ser de los que consagra la Eucaristía. Un niño pequeño, por decir algo. Muchos en el pueblo, muchos muchachos se han motivado, algunos están en el seminario, algunos ya también llegaron al sacerdocio, y un pueblito donde no había ni un sacerdote, al momento llevamos cuenta como de unos 9 sacerdotes a raíz de este proceso Qué belleza. de dar ejemplo, de dar testimonio, de mostrar a un Dios vivo. Y bueno, al día de hoy mi familia está evangelizando a tiempo completo. Al día de hoy, mientras yo estoy durmiendo, mientras Jorge Hernán está durmiendo, Gerardo Andrés, el padre Gerardo Andrés ejerce el sacerdocio ahora en la arquidiócesis de Ibagué. Jorge Hernán está en la diócesis de Buga, vive en la parroquia del Perpetuo Socorro allí en Tuluá. Y yo estoy acá en la diócesis de Sonsón, Río Negro, en la curia episcopal, prestando ahí un servicio en la Oficina de la Cultura del Cuidado. Pues cada uno en sus funciones, pero evangelizando todo el tiempo y especialmente aprovechando este medio digital. Los tres tenemos canales de difusión del Evangelio diario y diferentes oraciones. Mientras dormimos, hay personas reproduciendo nuestro video y siendo evangelizada. Mi familia fue rescatada por Dios de una crisis de separación. Se le abrió la puerta a Dios. Mi mamá abrió esa puerta como Zaqueo abrió la puerta de su casa para la llegada de Jesús. Y toda la familia terminó en las manos de Dios, terminó evangelizando. Y bueno, yo creo que me extendí un poco, pero traté de colectar lo más importante del testimonio de nuestra familia, una familia rescatada por el Señor, la familia Pulido Martínez. Mi mamá y Olga Natalí pues nos siguen acompañando ahora con su oración desde el cielo. Mi mamá en el 2016 partió a la eternidad, y los demás pues estamos evangelizando. Mi hermana Paola nos ayuda mucho en este campo de la evangelización digital, como secretaria, haciendo de enlace en este trabajo que hacemos. También está estudiando psicología y ya ayuda a muchas personas de los que piden ese apoyo, esa escucha. Y aquí estamos para servir. Somos una familia evangelizada, evangelizadora, y que los invita a dar lo mejor de sí. Cada familia tiene una misión, la tuya también, y le pido a Dios que a cada uno le muestre ese camino que es el camino de Dios. Uy, Padre Ronald, qué bendición, qué belleza de testimonio, como Dios no se, yo digo, Dios no se deja ganar en generosidad. Una familia orante, una familia entregada, como los va tocando y tomando cada, cada corazón poco a poco para que ya todos sirviéndole al Señor, evangelizando, siendo sacerdotes, siendo consagrados, pues porque el papá recibió, es diácono, o sea que también tuvo una consagración, o sea, Exacto. qué belleza, qué bendición, qué regalo, porque muchas personas pensarán, no, pues es que en una familia de pronto un sacerdote, pero que esa familia haya dado tantos frutos para el cielo, tantos frutos. Ahora, con esta escasez y esta crisis de vocaciones, qué bendición, que Dios permita que sean muchos más, viendo que lo necesitamos. Necesitamos, porque es la única manera de traer a Cristo a la tierra, es por medio de los sacerdotes que pueden consagrar. Padre, Dios lo bendiga, muchísimas gracias, qué regalo haberlo tenido aquí. Y bueno, que todo esto sea solo para la gloria de Dios, que muchas más almitas se antojen del cielo, de poder traer el cielo a la tierra por medio de las manos de un sacerdote, que muchos quieran seguir ese deseo y que Dios implanta en ellos ese amor por el sacerdocio.
Padre, Dios lo bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Alex, muchísimas gracias a ti por la invitación, por esa motivación que has tenido. Esto es un llamado de Dios que te ha hecho a buscar que muchas personas te regalen su historia. Qué bonito, y que sigas adelante con esta misión, y ánimo a todas las personas que nos han escuchado. Y les recuerdo, si les ha gustado esta historia y lo que hacemos, pues nos encuentran en el medio digital a través del YouTube, como los Padres Pulido, Padre Jorge Hernán Pulido, Padre Gerardo Andrés Pulido, Padre Ronald Pulido. Ahí estamos todos los días llevando la palabra de Dios, todos los días compartimos el Evangelio para meditar y recibir la gracia y la bendición. Pues aprovecho y te doy la bendición a ti, Alex, a tu esposa, que no está presencialmente con nosotros, pero ahí de corazón sé que está, a tu niña, a tu hogar, sea un hogar bendecido, y bendigo a todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar esta historia que les he compartido con tanto cariño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén, Santo. amén. Padre, Dios lo bendiga. Aquí vamos a dejar las redes de los tres sacerdotes para que ustedes las sigan, para que se sigan nutriendo de todo eso tan hermoso que ellos hacen evangelizando también por las redes. Un abrazo muy grande a todos. Dios los bendiga. Que esté muy bien. Chao.